Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Gracias por la invitación. Para la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicios es un honor el que nos permita participar en este tipo de eventos. ¿Sí se escucha, perdón? Sí. Sí. Perfecto. Bien, el tema, lo que vamos a hablar nosotros va a ser de electromovilidad. Vamos a hablar un poco de las estaciones de servicio y cómo van a ir evolucionando en el futuro para ir incorporando nuevos servicios. Eso es lo que vamos a estar viendo. Por favor. Situación actual. Vamos a hablar de números de estaciones de servicio que tenemos en México. En México, de acuerdo con los datos de la Comisión Reguladora de Energía, tenemos en el país 13.469 estaciones de servicio que suministran gasolina y diésel. También hay estaciones de servicio que venden gas LP o gas propano. Son 3.645 estaciones que venden gas licuado de petróleo. Y tenemos también, según la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, 68 estaciones que proveen el suministro para vehículos que cargan gas natural comprimido. Eso es lo que actualmente tenemos. En México, a diferencia de otros países, no es muy popular el uso de otros combustibles. Realmente en México lo que tenemos son estaciones de servicio que lo que consumen es combustibles fósiles todavía. En otros países se tienen combustibles enriquecidos con etanol o con otros materiales que pueden provenir de recursos, de fuentes renovables de energía. En México solamente en algunas ciudades se tienen. En México también el uso de vehículos eléctricos está limitado, principalmente por el precio de los vehículos. Todavía en México el costo del vehículo es muy alto. También es un problema la autonomía que pueden ofrecer estos vehículos. Y por último, también es importante decir que no tenemos infraestructura para poder realizar la carga de energía. Este es un tema incluso que es muy complejo, porque los vehículos eléctricos que tenemos actualmente en México, su autonomía no es muy grande, entonces tendría que haber más estaciones de servicio para cargar. Pero si la carga de la energía se hace utilizando fuentes como las que actualmente tenemos, sería un contrasentido, porque estaríamos utilizando generadores de energía que pueden trabajar, pero que para poder tener la energía que se va a cargar, se utilizaron combustibles fósiles en casi todos los casos, o carbón. Y ese es un contrasentido, porque sí te vas a ahorrar, no va a haber emisiones de CO2 o contaminantes por los vehículos eléctricos, pero contaminaste para generar la energía que después va a ser utilizado en los vehículos eléctricos. Es un contrasentido. ¿Qué más? Debemos decir que en México tenemos alrededor de 2.050 puntos de carga para vehículos eléctricos. Para 2041, hace rato estaba oyendo en una de las conferencias que te están presentando aquí, y decían que para dentro de 20 años se van a necesitar 50.000 puntos de carga, si seguimos la tendencia actual de los vehículos eléctricos. Ahorita tenemos 2.050 puntos de carga. Y además estos 2.050 puntos de carga se están en lugares públicos, normalmente restaurantes, agencias automotrices, estacionamientos de centros comerciales u hoteles. Y hasta ahorita no está haciendo negocio para las empresas el poder generar combustible, generar energía. La carga en estos casos no tiene un costo para los usuarios, pero el tiempo de carga que se emplea para un vehículo es muy largo. En otros países ya se tienen electrolineras, que se les llama. Son estaciones de carga que pueden hacer una carga muy rápida. Estamos hablando que entre 1 hora o 1 hora y media se puede cargar el 80% de la batería de un vehículo. En México todavía no tenemos muchas de estas. Aparte, también tenemos un problema. Las tecnologías que actualmente se tienen no son compatibles. O sea, tenemos otra tecnología americana, europea y asiática, y ni siquiera los conectores para la carga son iguales. Si quisiéramos poner ahorita estaciones de servicio para carga de vehículos eléctricos, tenemos que poner equipos que tengan 3 formas diferentes de carga, y ese es otro tema que tendríamos que trabajar para poder homologar esa parte. ¿Ok? Bien. Si tenemos que definir una estrategia de electromovilidad, tenemos que hablar de varios temas. Uno de ellos, tendríamos que determinar el mercado objetivo.
Tendríamos que seleccionar la tecnología adecuada en las unidades. Tendríamos que determinar también la mejor estrategia de recarga de energía. Tendríamos que buscar la forma de optimizar el consumo y el costo eléctrico, priorizando el uso de energías limpias, como lo decíamos hace un momento, en lugar de lo que estamos utilizando de combustibles fósiles. Y también tendríamos que revisar las políticas públicas que puedan implementarse para motivar el uso de unidades eléctricas. Respecto al tema del mercado objetivo, necesitamos analizar las necesidades de la población en cuanto a la capacidad de inversión. Actualmente en México los vehículos eléctricos solamente son de alta gama. Todavía no tenemos la capacidad de tener vehículos que estén al alcance de toda la población. Esto en el uso doméstico, personal. También ahorita, y eso es muy interesante, en el transporte del año pasado, yo me sorprendí mucho porque encontré varias propuestas de vehículos de carga eléctricos, no nada más para vehículos pequeños, incluso para vehículos de carga grande, trailers o camiones, autobuses, había bastantes, y también vehículos tipo Thornton. Eso también es muy interesante porque si logramos que esos vehículos sean populares, entonces sí la infraestructura va a tener que crecer muy rápido y eso sí va a ser una evolución, va a provocar una evolución hacia el mercado de las electrolineras. Se tiene que analizar, decíamos, el mercado objetivo, tanto las unidades que son de uso personal como las unidades que van a ser utilizadas para el transporte de personas y de carga. Ok, la tecnología que tenemos actualmente en el país. En el país tenemos muchos vehículos, bueno, solo el 26% de los vehículos que tenemos, no es cierto, ni siquiera es en México. En Estados Unidos el 6% de los vehículos que se tienen son eléctricos. En México realmente lo que tenemos es una proporción muy pequeña. Lo que tenemos ahorita mucho y que está creciendo mucho en México son vehículos híbridos. Vehículos híbridos ya sean conectables o no conectables, pero eso es lo que realmente está siendo popular. Y sí es interesante porque la inversión es un poco menor y la eficiencia que tenemos en el consumo de energía es muy grande. Sin embargo, en Europa, por ejemplo, los vehículos híbridos están siendo considerados ya también como un elemento que no es atractivo por el hecho de que estamos haciendo lo mismo, estamos consumiendo energía eléctrica, estamos consumiendo energía que viene de fuentes fósiles para generar electricidad. Entonces sigue siendo un contrasentido. Lo que se busca es que los vehículos sean eléctricos, eso ayudaría bastante. Incluso la tecnología a nivel mundial ya ni siquiera está hablando de fuentes de energía eléctrica, se están buscando tecnologías con nitrógeno, otros tipos con hidrógeno, pero que son otra tecnología que es todavía más eficiente, es más barata, pero que en este momento todavía no es popular. Ok, lo que tenemos en México son vehículos eléctricos de baterías, tenemos vehículos híbridos no enchufables, tenemos vehículos híbridos enchufables y también tenemos autobuses y vehículos de carga eléctricos que utilizan baterías. Eso es lo que podemos disponer ahorita en el mercado mexicano. Ya hay varias fabricantes de vehículos eléctricos o híbridos que están en nuestro país. Hace algunos años solamente era para vehículos pequeños, pero les digo, últimamente tenemos también ya vehículos híbridos para carga y vehículos eléctricos para carga. También decíamos que tenemos que revisar en las plataformas, el tema más importante es el tiempo de carga. Los vehículos eléctricos que actualmente se tienen en el país, como no tenemos electrolineras de carga rápida, los puntos de carga son casi todos de carga lenta. Vemos que en los centros comerciales, en las agencias automotrices, en los aeropuertos, hay puntos de carga, pero son puntos de carga que duran mucho en hacerse este tipo de recarga, ¿no? Una carga lenta puede tomar hasta 25 horas. Una carga lenta puede estar incluso en la casa, pero nos va a tomar 25 horas. Una carga rápida nos puede durar hasta 5 horas. Y la carga súper rápida, que es la que habría en las estaciones de servicio, nos puede tomar hora y media para lograr el 80% de la capacidad. En la función del tiempo de carga también está la inversión. Los vehículos de carga lenta son realmente económicos, se pueden colocar prácticamente sin ninguna infraestructura. No tenemos que hacer muchas adaptaciones por una carga lenta. Pero si estamos hablando de una carga rápida o una carga súper rápida, ahí sí es interesante hacer estudios, porque los equipos pueden llegar a costar 25 o 30 mil dólares un equipo para carga de un vehículo. Y si en este momento, por la forma como se está trabajando, no se puede cobrar la energía, pues difícilmente vamos a poder incentivar a los empresarios gasolineros
para que puedan poner equipos de carga en las estaciones. Sería muy costoso y no teníamos un tiempo de retorno a la inversión. Y la otra cosa que también tenemos, que es un tema, es que no en todos lados se pueden colocar electrolineras. ¿Por qué? Porque en el país sabemos que el flujo eléctrico tampoco es constante. Entonces tampoco podemos llegar a poner una electrolinera en cualquier lado porque no teníamos capacidad. Las centrales que tenemos actualmente, muchas de ellas no tienen capacidad ni para satisfacer la demanda actual. Una electrolinera que estuviese cargando todo el día, pues sería un punto que difícilmente le podrían abastecer. Entonces, para poder poner electrolineras en el país, también se tiene que revisar ese punto. En otros países, las electrolineras se pueden generar, pueden ser autogeneradas, o sea, a través de paneles solares, a través de generadores voltaicos o eólicos, se podrían generar las cargas para poder estar suministrando los vehículos eléctricos. En México todavía esas partes no las tenemos, pero esa tal vez sería la solución. Y hay muchas de las estaciones de servicio, sobre todo las que están en carretera, tienen la ventaja de que sí podrían tener granjas de paneles solares para estar generando. Eso sería realmente una solución y no tendríamos que estar utilizando la red eléctrica actual. Ok. Pero realmente el punto más importante que va a determinar el que se popularice el uso de los vehículos eléctricos está dado en base a las políticas públicas. En otros países, a través de legislación y a través de incentivos, han logrado hacer popular esta inversión. En Estados Unidos, por ejemplo, se tienen incentivos en el que se da un ahorro a las personas que invierten en vehículos eléctricos, y eso hace que pues, la gente le interese más. La diferencia de precio que hay entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna pues ya no es tan grande. También se puede utilizar la exención de impuestos para incentivar la inversión, los financiamientos a tasas preferenciales, la deducción inmediata de inversiones, y esas serían algunas de las formas como lo haríamos. En nuestro país lo que tenemos realmente no es tan interesante. Lo que tenemos realmente es una exención del impuesto especial sobre automóviles nuevos, exenciones también en la tenencia. En México, en la Ciudad de México nada más, de vehículos eléctricos e híbridos no aplica el programa de no circula y de verificación vehicular. También los vehículos eléctricos, a través de la placa especial que tienen un descuento en los peajes y en las carreteras vías primarias. Y también, por último, tienen sitios preferentes de estacionamiento en algunos estacionamientos o en los aeropuertos, por ejemplo, también hay cierta preferencia para vehículos eléctricos. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Cuál es la corriente que consume este equipo? ¿Por qué no se puede colocar en cualquier parte? ¿Por qué no tenemos esa energía? Porque acaba de comentar. Sí se puede colocar prácticamente en cualquier lado, pero el tiempo de carga es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, si tú compras un vehículo eléctrico y quieres cargarlo en tu casa, si hay dispositivos que pueden trabajar con la corriente que utilizan normalmente, 110. Voltaje 110. Sí, voltaje 110. El problema es que te vas a tardar mucho tiempo en cargarlo. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Porque va a ser muy popular próximamente los equipos eléctricos. Estamos platicando aquí, pero ya hay bastante. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a esa parte? Pues definitivamente se tienen que hacer estudios, porque no en todos lados van a poder colocar generadores o cargadores, porque al final sí es un punto de carga interesante. O sea, tú tendrías que preparar tu instalación para poder tener amperajes muy grandes, para poder estar haciendo ese tipo de carga. Sí, lo conveniente es que tengan estaciones de servicio de electrolineras, porque si todos nos ponemos a cargar nuestro vehículo eléctrico, otra vez vamos a darle, acabar con la capacidad instalada que tenemos ahorita en las ciudades. Realmente lo conveniente es que se tengan generadores especiales para este tipo de vehículos. ¿Y cuál es la corriente de consumo de ese equipo entonces de carga? ¿Cuál es la corriente de consumo? Depende mucho del vehículo, ¿no? Hay vehículos muy pequeños que tienen una carga muy pequeña, pero imagínate un tráiler. Estamos hablando que para poder mover un vehículo que vas a mover 30 toneladas, pues se tiene que tener baterías grandes para empezar, y el tiempo de carga tiene que reducirse bastante. No traigo el dato ahorita, sí lo traía, pero no lo tengo en este momento, pero te podría dar el amperaje que está jalando cada uno de ellos, y es muy grande. Ok, el siguiente punto, la optimización del consumo y costo eléctrico. Las estaciones de servicio de electrolineras
Son un negocio que puede evolucionar empleando herramientas que permitan ser un generador de energía de fuentes renovables. Decíamos hace un momento, las estaciones podrían ser autogenerables utilizando paneles solares o utilizando turbinas eólicas. Especialmente en carreteras, esa sería una forma de hacer muy viable este negocio. Y también el utilizar la mezcla de combustibles de fuentes renovables o biocombustibles también sería interesante, especialmente los vehículos híbridos. También las estaciones de servicio, aparte de lo que se tendría de atender para atender a más vehículos eléctricos, las estaciones de servicio en sí podrían también ser un punto de ahorro de energía importante. La tecnología en México actualmente, en el mundo y en México en particular, busca mucho los ahorros de energía. En las estaciones de servicio, después de las nóminas, el principal gasto de la energía, y en otros países están muy enfocados a buscar ahorros. Y hay mucho desarrollo de tecnología alrededor de esto que nos va a permitir ahorrar. En otros países se emplean muchos sensores, por ejemplo. Los sensores nos permiten atenuar la energía, la luz, cuando en la noche, cuando las estaciones de servicio están trabajando en la noche, a través de sensores yo puedo atenuar la luz cuando no tengo clientes. Y conforme el cliente se va aproximando a la estación, se van prendiendo las luces, y de hecho para el ojo humano no es perceptible, pero sí tenemos un aumento en la intensidad de la luz y por lo tanto un ahorro. Y cuando el vehículo se retira, también va disminuyendo la luz para que no tengas un consumo tan fuerte. También se pueden utilizar bombas, lo que hace que el combustible que está en los tanques se vaya hacia los dispensarios son unas bombas sumergibles. Estas bombas sumergibles también pueden utilizar motores de velocidad variable que también hacen que cuando la estación de servicio está llena y cuando necesitamos más carga, el motor trabaja a toda su velocidad, toda su capacidad. Pero cuando la estación de servicio no tiene tantos vehículos por atender, los motores trabajan a bajas velocidades y eso también nos permite tener un ahorro. Y también en la parte de las tiendas de conveniencia, que es un negocio que ahora está muy de la mano de las estaciones, hay un montón de formas de ahorrar, especialmente en la refrigeración. En las tiendas de conveniencia, la parte de los cuartos fríos es una de las áreas de mayor consumo. Actualmente se tienen ya desarrollados refrigeradores que son muy eficientes en cuanto a la energía, pero también es cuestión de cambiar ese tipo de inversión. Bien, por último, les tengo una muestra de lo que podría ser una estación de servicio inteligente. Todo esto aprovecha mucho la tecnología que está vigente en este momento y que viene en el futuro. Por ejemplo, ahorita en las estaciones de servicio en otros países se puede solicitar el combustible utilizando aplicaciones. Tú puedes desde tu teléfono celular solicitar el combustible y ya cuando llegues el combustible está listo. También se han hecho muchos estudios para segmentar los mercados. Esto, especialmente a los empresarios gasolineros, les ha ayudado porque de esta manera pueden incentivar horarios de consumo, pueden hacer promociones para ciertos sectores, para ciertos grupos de consumidores y de esta manera también pueden mejorar sus márgenes. También hay estaciones de servicio que tienen servicios únicos, que pueden ofrecer algo que anteriormente no se tenía. Actualmente las estaciones, utilizando la tecnología, pueden no nada más vender combustible, sino que venden servicios, pueden vender, pagar derechos, se pueden estar teniendo negocios cruzados para que desde una bomba de gasolina ustedes puedan estar pagando otro tipo de consumos. O, por ejemplo, si tuviéramos una estación de servicio que tiene un enlace con la tienda de conveniencia, yo utilizando la tecnología puedo hacer que desde la bomba se puedan estar vendiendo productos de la tienda de conveniencia o pagando un lavado de un auto o utilizando otro tipo de servicios en los negocios vecinos, y todo esto es a través de lo que utilizamos de la tecnología en las bombas. También se tienen actualmente en otros países que la conexión del Internet de las cosas nos permite tener enlazados los vehículos a la estación. Y de esta manera puedo estar mandando promociones, dándole información o tener una comunicación directa entre las estaciones de servicio y los vehículos que tienen actualmente este tipo de automatización. También en el futuro se van a poder tener automatizado completamente el abasto de los vehículos que tienen, por ejemplo, sin conductor. En otros países ya hay vehículos que trabajan de manera autónoma, y
y cuando llegan a recargar en este caso energía, pueden trabajar completamente automáticos y buscar el punto de carga y posicionarse. O también, en otros países también se tienen ya robots para que sin necesidad de que las personas se bajen de su vehículo y busquen la manguera o el punto de carga de los vehículos, se haga de manera automática. Un brazo robotizado busca el punto de carga, lo ubica, levanta la tapita, lo conecta y le suministra el combustible, ya sea líquido o en este caso energía. También, por supuesto, se utiliza toda la tecnología para los medios de pago. Actualmente en el país no mucho, pero en otros países nosotros podemos llegar a la bomba y utilizando la tecnología puedo estar pagando servicios con mi teléfono, con mi dispositivo de proximidad o con mi tarjeta, y eso al final también hace que sea más sencillo todo esto. También se puede utilizar, utilizando la tecnología, analizar y hacer marketing, hacer promociones a los clientes que están en la estación, utilizando todo tipo de recursos a través de pantallas, a través de, en Estados Unidos los dispensarios tienen una pequeña pantallita que les permite estar dando la información a los clientes, y todo eso se puede automatizar. También las estaciones en el futuro van a tener varias opciones para el manejo de combustibles. En México apenas estamos empezando a trabajar lo que le conocen como estaciones multimodales. Son estaciones de servicio que van a vender combustibles líquidos, gasolina o diésel, pero además van a poder suministrar gas LP, gas licuado de petróleo, gas natural comprimido o ahora también el combustible a través de las electrolineras, y todo en una misma área. Esto va a hacer que sea mucho más eficiente la operación. También se pueden ofrecer, utilizando la tecnología, aplicaciones para movilidad y decíamos para la comunicación con los vehículos inteligentes. Actualmente muchos de los vehículos ya tienen conexión a internet, y esta conexión a internet también nos permite estar haciendo marketing cruzado directamente de las estaciones hacia los vehículos. Y por último, también nos van a permitir mezclar combustibles, ofrecer combustibles completamente personalizados. En otros países, si yo llego a cargar combustible, yo puedo seleccionar la calidad del combustible que voy a suministrar. En México, por ejemplo, tenemos nada más dos gasolinas, ¿no? En el caso de la gasolina, dos calidades de gasolina, 87 octanos a través de la gasolina regular y 91 o 92 octanos a través de la gasolina super. En otros países se puede seleccionar y decirle, oye, quiero que me des una gasolina de 90 octanos. Y a base de nada más de botones de selección, la máquina hace toda la operación, mezcla y le permite tener una calidad, una gasolina de la calidad que el cliente desee. Todo eso es lo que hay en otros países y que puede estar disponible en México en el futuro. Muchas gracias, pues buenas tardes a todas y todos. Sé que es un horario complicado, ya todo el día después de comer, ya somos los últimos, prometemos no aburrirlos mucho. Gracias por la invitación, un saludo a nuestro presidente, el ingeniero José Lara Lona, presidente del Consejo Directivo de la ANEAS. Somos una asociación que agrupa los organismos operadores del país. Tenemos más de 500 organismos asociados que damos servicio a más de 100 millones de mexicanos. Tenemos a los organismos más grandes de México, Agua y Drenaje de Monterrey, SACMEX, obviamente Jalisco, la CEAPA. Nosotros lo que hacemos es esa parte de vinculación. Nosotros los agrupamos y estamos todo el tiempo en constante investigación, promoción de políticas públicas y bueno, en el tema que nos toca de hoy de energía, que es un tema que para nosotros como asociación es muy importante, ya que representa el mayor gasto para los organismos operadores. Y bueno, a grandes rasgos eso somos en ANEAS. Y bueno, quisiera mostrarles una imagen muy general del ciclo del agua. Como bien dicen, el agua es un derecho humano, pero Dios da el agua, pero no la entuba. El agua ya está, pero para que llegue a nuestros hogares debe de pasar todo un proceso, y es esta parte donde hacemos la vinculación directa con el tema de la energía. Si bien es cierto, la energía es quien nos genera esta parte de progreso, economía, y al mismo tiempo nos ayuda a dar uso a esta agua, ¿no? Nos ayuda a poderla extraer desde las fuentes, que no en todos casos es solamente superficial, sino también tenemos extracciones subterráneas, hacemos todos los procesos de potabilización. Los organismos operadores tienen que cumplir con una norma que es la 127 por parte de la Secretaría de Salud para cumplir con los parámetros de potabilización con la que debe contar el vital líquido al llegar a los hogares, por lo cual también ahí necesitamos
el tema de energía, el tema de almacenamiento, de la distribución, la red de distribución, donde obviamente pues se necesitan bombas, donde tenemos que hacer toda esta distribución de líquido, y bueno, sin dejar a un lado el tema del tratamiento, que muchas veces ese es el último proceso que no le damos la importancia de vida y que no vemos toda la consecuencia que tiene el no generar este tratamiento, ya que se vierten las aguas crudas a los lugares donde después extraes el agua. Entonces, este es un proceso que es el último, pero al final para nosotros desde la NEAS es uno de los más importantes. La siguiente, por favor. A partir de la reclasificación de tarifa en el 2017 para los organismos operadores, cambiamos de una tarifa 2 o de una tarifa de ordinaria de media tensión y de horario de media tensión a una tarifa 6. ¿Qué significa esto? Que nos duplicó prácticamente el costo y nos pusieron a los organismos operadores con un costo de tarifa industrial, aún siendo un servicio público. Nosotros como organismos operadores prestamos un servicio público a la población. El costo del metro cúbico de agua en los organismos operadores está subsidiado en más del 80%. Las tarifas de los organismos operadores las pone el Congreso del Estado, los cabildos. Desafortunadamente es un tema muy politizado. Para darles un ejemplo a grandes rasgos, un metro cúbico de agua en promedio a nivel nacional ronda alrededor de los 25 pesos. Este mismo metro cúbico, si lo trasladamos a botellas de agua, son 1,000 pesos. Entonces, aquí se puede ver la disparidad que tenemos en el costo. El 95% de los organismos operadores trabajan en números rojos, no tienen para pagar esto, y aunado a esto hacemos esta modificación de tarifa que significó, para darles números, por ejemplo, en el 2017 el subsector de agua potable consumió 3.276 millones de kilowatts con un pago de 7.174 millones de pesos. En el 2019, aún con un consumo menor, que fue de 2.957 millones 232 mil, el pago nacional subió a 14.306 millones. Estamos hablando que si sacamos más o menos un promedio de 2.18 a 4.83, esto es una media, va variando distintos estados, lo cual sí pueden dar esta idea de cómo se generó una afectación a partir del 2018 para los organismos operadores. Aquí es donde queremos pedirles el apoyo de todos ustedes como expertos en el tema energético, porque realmente como tarifa 6, este ingreso que representa para la CFE no es más del 10%, y si nos vamos enfocados solamente aquí, esa es una gráfica de tarifa 6 de todos los usuarios que son de tarifa 6, pero solamente para el tema de los organismos de agua potable es el 3.5% de todos los usuarios totales de la CFE. Realmente no generaría un impacto económico a la CFE, por lo cual hacemos este llamado de que puedan ayudarnos con esta parte de reclasificar la tarifa para poder tener presupuestos y poder generar las inversiones necesarias. Si me ayudas con la siguiente. En esta siguiente, aquí hay unos datos de Aguascalientes, de Monterrey, donde hablan, ¿no?, del tema de las tarifas eléctricas, todo el aumento que significó para los organismos operadores. Tenemos organismos operadores con deudas históricos ante la CFE, y cada 3 años, desafortunadamente, tenemos el cambio de directores. Este es otro punto en contra de los organismos operadores. Cada 3 años cambian los directores de los organismos operadores, pero tenemos en ANEAS un estudio que más o menos cada 1.4 meses cambia de director, lo que quiere decir que al menos son 2 directores por gestión municipal que hay cambio. Tenemos casos exitosos como son, por ejemplo, La Piedad de Michoacán. El director lleva 18 años a cargo, son uno de los organismos modelo a nivel nacional e internacional. Trabajamos con ellos mucho el tema de buenas prácticas con otras instituciones, pero aquí el reflejo es la continuidad que tiene el directivo, ¿no? Y entonces, volvemos al esquema. Los organismos operadores
son los encargados de brindar el servicio y de acuerdo al 115 constitucional es una responsabilidad del municipio brindar este servicio. Los organismos operadores no tienen recursos debido a que la tarifa está subsidiada. Esta tarifa regularmente viene acompañada de una promesa de campaña de que si votan por mí no les voy a cobrar el agua, lo que representa a que no se tenga para pagar la energía eléctrica, no se tenga para pagar los químicos para el tratamiento, la potabilización, y si le aunamos a esto, que regularmente son donde pues, siempre es de dónde le damos trabajo al que nos ayuda en la campaña, mándalo al organismo del agua, ¿no? Porque es como es un ente recaudador, piensan que al ser un ente recaudador ese recurso se puede utilizar para otra cosa, pero realmente ese recurso debe ser para ser invertido en los organismos operadores y bueno, pues tenemos un grave problema en esto que es la prestación del servicio, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hablamos en el tema de binomio agua y energía, cómo es vital para el desarrollo de las ciudades. Tenemos un gran reto como asociación, como representante de todos estos organismos operadores, encontrar este mecanismo que nos permita generar este impacto. Si nosotros hubiéramos como organismos operadores generado un aumento, una tarifa indexada referente a la tarifa eléctrica con la tarifa, hubiéramos impactado a más del 50% en el costo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de aquí sinceramente paga el agua? Puntual, cuando les llega el recibo. ¿Y quiénes de aquí pagan su recibo de la CFE exactamente el día que les llegue? Todos. ¿Por qué? La gran diferencia es que la CFE, si no pagas un día, te cortan. El agua puede pasar hasta 3 o 4 meses y lo único que te hacen es te reducen la presión y en algunos casos sí te la cortan, pero de ahí no pasa nada. Entonces, obviamente, priorizamos los gastos y en esta priorización no está el agua, no entra el agua. Entonces, creo que no hemos hecho este balance o este análisis de cómo sin el agua no podemos vivir, definitivamente. Sufrimos cada que no hay agua, cada que tenemos que conseguir pipas o almacenar, pero no valorizamos esta parte de generar el pago por el servicio. Tenemos que pagar, así como pagamos el celular, el internet, la luz, el pago del agua debe de ser el pago número 1, porque el agua lo utilizamos para todo, es un tema de salud pública el agua. Entonces, esta parte es la que no hemos podido generar este nexo y hacer entender a todas nuestras pues, autoridades tomadores de decisiones en esta área específica, en el tema de energía, cómo repercute este gasto. El 70% de la operación de los organismos operadores pues es en energía eléctrica, ¿no? Se van las bombas, en los rebombeos. ¿Y qué pasa? Los organismos operadores pues no tienen para pagar la luz. Con este aumento, ¿qué hicieron? Apagan, entonces bombean solamente en la noche, que es más barato. ¿Y qué sucede? Pues las tuberías generan, se dañan, obviamente, las bombas se dañan, y el agua que está llegando no es un agua en calidad ni en cantidad como deberíamos de tenerla, y de todos modos no estamos cumpliendo con esta parte del derecho humano. En el tema de pandemia, cuando fue pandemia en conjunto con la Conagua y otras instituciones, mandamos una carta para pedir que no se les cortara la luz a los organismos operadores, porque obviamente la recaudación cayó en más del 50%, pero pues si no había agua, ¿cómo se lavaban las manos y cómo combatíamos el COVID, ¿no? Entonces, sí fue un tema complicado, sigue siendo un tema complicado, esta parte de poder generar esta reclasificación de tarifa para los organismos operadores que nos permita este mismo monto reinvertirlo en los sistemas. No queremos que esa parte que ya tienen los organismos operadores destinada dejen de pagarla y la desvíen para otra cuestión, ¿no? Oye, pues vamos, con esto hacemos otra cosa. No, que sea una reinversión en el propio organismo, no para inflar nóminas, no para hacer cosas que no se deban, sino realmente generar estas inversiones, generar temas de eficiencia energética en los equipos, poder integrar tecnología que nos ayude a brindar un mejor servicio. Y como última, creo que es esta última, bueno, pues es un ciclo que necesitamos para implementar acciones de eficiencia energética, que sin duda las necesitamos. Estamos en parámetros mayores al 40% en comparación a otros países en porcentaje de utilización de energía eléctrica desde temas de saneamiento, potabilización, pero pues no podemos hacer estas inversiones por la falta de inversión.
Hemos tenido un déficit en las caídas de la falta de inversión pública federal para el tema del agua. Este año fue fue una excepción donde hubo una inversión mayor, pero fueron para los proyectos presidenciales, para estos proyectos estratégicos que están muy focalizados, no para el tema de los programas como ProAgua, que por ejemplo ahí es donde una parte de los organismos operadores hacen estas inversiones para infraestructura. Entonces, bueno, nosotros creemos que sí necesitamos mayores recursos para generar esta disminución en costos energéticos y obviamente disminuir el pago de energía eléctrica, ¿no? Pero sí es un círculo vicioso, no hay agua, la gente no paga, el organismo no tiene para pagar sus consumibles y aunado a esto hacemos el aumento de tarifa eléctrica, pues no logramos cumplir este ciclo, estamos fallando al derecho humano al agua, estamos fallando al brindar el servicio y como ciudadanos terminamos pagando más, porque si pudiéramos tomar agua potable desde nuestras casas, nos ahorraríamos todo lo que consumimos, una familia consume en garrafones de agua, en botellas de agua, en lugar de poder estar pagando, pagaríamos un servicio de calidad, en cantidad, que supiéramos que es agua completamente potable, ¿no? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Monterrey, en el tema de la crisis. La gente de Monterrey está acostumbrada a tomar agua de la llave, no tenían tinacos, ellos no estaban acostumbrados a tener tinacos. Por eso cuando la crisis fue un caos y la gente corría a la frontera y compraban agua y traían tinacos, ¿no? Porque ellos no tenían este sistema. ¿Por qué? Porque tenían un servicio eficiente, tienen un organismo operador eficiente que hace sus procesos de potabilización, que tú puedes tomar agua de la llave y que todo el tiempo tenías 24/7 el servicio. Entonces, creo que aquí es un tema, se los dejo más un tema de conciencia social. Antes de entrar a este panel hablábamos que cómo era posible que somos más los ciudadanos que el porcentaje del gobierno, que sí toma las decisiones, pero si nosotros generáramos esta conciencia colectiva, primero de generar el valor al agua, de ver lo que vale, del que abras la llave y sepas que el tener ese servicio tienes que pagarlo y que es un servicio que tienes que priorizar dentro de tus gastos y que tienes que ayudar al organismo operador, porque el saber todo este proceso que lleva para que esté el agua en nuestros hogares, realmente creo que esa es la labor de la NEAS que estamos haciendo, el poder socializar esta información, el poder generar esta conciencia, que necesitamos este apoyo para los organismos operadores, esta reclasificación de tarifa, por ejemplo, para cerrar muy rápido, la tarifa de la agricultura está completamente subsidiada. Ellos tienen una tarifa 9CU, 9N y ellos pagan 1.72 por kilowatt hora. Entonces, si nos vamos a los usos del agua, son los que más utilizan el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué lo utilizan más? Pues porque la luz está subsidiada y no les cuesta lo mismo que nos cuesta, por ejemplo, a nosotros. Entonces, no estamos pidiendo algo parecido, sabemos la importancia que tiene todo el tema de la agricultura, pero sí queremos, como organismos operadores, como ANEAS, que tomen en cuenta esta información porque somos un servicio público que impacta directamente a la salud y a la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. De repente, cuando te escuchamos, nos cae el 20, creo que nosotros como ciudadanos se nos hace muy fácil abrir el agua y tener acceso al suministro de algo que es básico, pero cuando escuchamos la otra parte de la historia, vemos todo el esfuerzo tan formidable que hacen los organismos operadores para que esto suceda. Creo que es muy importante romper el ciclo vicioso que tú comentas con esta reclasificación. Muchas gracias. Primero que nada agradecer la invitación y tan nutrido panel, ¿no? Muy interesantes sus participaciones. Y primero que nada yo quisiera, vamos a hablar un poquito del contexto de la necesidad, nos vamos a ir un poquito rápido, yo sé que como dijo Patricia ya es un poquito tarde, pero nos vamos a ir rápido, está un poquito dinámica la presentación. Si gustan nos vamos primero por el contexto, es decir, ¿por qué electrificar? ¿Por qué edificaciones inteligentes? ¿Hacia dónde vamos aquí en México, ¿no? Principalmente 4 cuestiones son fundamentales que tenemos que valorar aquí, ¿no? La primera es el crecimiento urbano, es decir, casi las últimas 2 décadas en México ha pasado gente o ha migrado gente del campo a las grandes ciudades, ¿no? Principalmente a la Ciudad de México, a Guadalajara y a Monterrey, como ya lo sabemos, pero esto es algo, es una tendencia que está a la alza.
en donde se estima que para el año 2050 casi el 86% de todos los mexicanos vamos a vivir en ciudades. Entonces, ¿por qué tenemos que voltearnos a hacer un uso más eficiente de la energía, a tener energías más limpias, etcétera? Pues por ese impacto que ya está, pero que se viene aún más, ¿no? La sostenibilidad y el cambio climático es un factor también fundamental. Es decir, México, como saben, se ha comprometido a reducir casi en 22% las emisiones de efecto invernadero para el año 2030, o sea, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces es algo crucial e importante que debemos de prestar atención, ¿no? Igualmente, la electrificación en la ciudad es una estrategia que debemos de adoptar para ir reemplazando el uso de combustibles fósiles por medio de la energía eléctrica. Evidentemente no sirve de nada si la energía eléctrica proviene de fuentes fósiles, pero es un paso más. Por ello tanto enfoque en la generación distribuida que puede ayudar a muchas ciudades a generar en sus puntos, en cada punto, su propia electricidad, ¿no? Otra cuestión importante es que todas estas opciones y todas estas soluciones van frenando o más bien van reduciendo las emisiones, y con esto se va frenando el cambio climático. Es importante también mencionar la calidad de vida de los habitantes que vivimos aquí en las ciudades, como la Ciudad de México. Al reducir sus emisiones de efecto invernadero, pues evidentemente tienes un entorno y ambientes más limpios, ¿no? El aire se mejora, etc. También la eficiencia energética, es decir, el uso de tecnologías eficientes hace que literal en iluminación pública, por ejemplo en cuestiones de calefacción, refrigeración, en el norte con toda esta cuestión del clima, como le dicen allá, puede generar ahorros muy significativos, ¿no? Además de que, por ejemplo, un ejemplo muy claro que pongo aquí es solamente la sustitución de luminarias por luminarias LED, a veces representa hasta un 80% en comparación con luminarias normales, ¿no? Esto, ¿por qué? Para que consideremos esto sobre una base y digamos el porqué de electrificar las ciudades y a tener edificaciones más inteligentes, ¿no? Y aprovechar los beneficios de estas soluciones que vamos a ver ahora, ¿no? Principalmente, pues una edificación inteligente no es más que una edificación, y con edificación nos referimos tanto a edificios corporativos, tanto a cuestiones industriales, tanto a escuelas, entes de gobierno, residenciales, etcétera, ¿no? Es integrar todas estas tecnologías que de manera automática y conectadas mejoran la eficiencia energética, además de optimizar todos los recursos que se necesitan para su operación diaria, ¿no? Principalmente uno de los beneficios para este tipo de edificaciones inteligentes pues es los ahorros, ¿no? Es decir, pues estamos diciendo que el sustituir las luminarias representa a veces hasta un 80%, y a veces se puede reducir, por ejemplo, con el uso de paneles solares hasta un 60% el consumo de la energía eléctrica, ¿no? Ya si le ponemos por ahí un sistema de almacenamiento de energía, pues hasta a veces hasta matamos el recibo de energía eléctrica literal. Entonces es importante voltearnos a ver este tipo de beneficios, ¿no? Igual, la mejora en la gestión y el mantenimiento. Podemos tener desde un mantenimiento preventivo, es decir, predecir antes de que sucedan los accidentes, de que cierta maquinaria se estropee. Podemos entrar antes, 2 semanas antes, un día antes de que se descomponga por completo, y tratar de ver cómo podemos rescatar eso. ¿Por medio de qué? De patrones inteligentes que todo el tiempo nos están arrojando información en tiempo real, ¿no? Derivado de estas cuestiones de implementación, podemos reducir hasta en 10% los costos de operación y mantenimiento solamente en edificaciones, lo cual es importante. Ahora imagínense en el sector industrial, el 10% es a veces crucial para el costo operativo, ¿no? Por último, el mayor confort y bienestar, es decir, teniendo un edificio inteligente, uno puede estar desde su app, estar controlando el clima, la iluminación, tener un ambiente más agradable, ¿no? La siguiente, por favor. Algo crucial también es la protección y la seguridad que le damos a estos edificios inteligentes. Ahora ya contamos con soluciones que por medio de inteligencia artificial en Internet de las Cosas podemos tener cámaras conectadas en tiempo real
y que por medio de un software nos esté alertando sobre posibles intrusos, sobre posibles, igual, cuestiones perimetrales, etcétera, ¿no? E incluso responder en situaciones de emergencia como incendios o algunas catástrofes naturales, ¿no? También está la reducción de emisiones. Evidentemente, al tener un consumo más eficiente, pues se reducen de manera drástica las emisiones de CO2 hasta en un 50%, ¿no? De entrada, ¿no? Y por último, dentro de los beneficios, evidentemente la integración del Internet de las cosas, como ya bien lo mencionaba Mario y Arturo, yo creo que es importante que volteemos a ver esto que tenemos ahorita ya. Son soluciones que se pueden implementar desde ya, son soluciones que hay proveeduría en México, y si no la hay ya, les aseguro que en menos de 6 meses ya vamos a tener lo que sea que ahorita está pasando en Alemania, en Australia y en Estados Unidos, ¿no? La siguiente, por favor. Y nos vamos con la tecnología o las diferentes cuestiones que se pueden implementar, como les digo, desde ya. Y que son las tendencias que vamos a comenzar a ver en los próximos, porque estamos viendo ya, y que vamos a empezar todavía a mencionar más. Ustedes van a empezar a escuchar más de esto, ¿no? Como ChatGPT, cuestiones así, que podemos usar también estas aplicaciones para poder tomar decisiones más adecuadas, ¿no? A grandes rasgos, las tecnologías que en este momento podemos implementar en nuestras edificaciones inteligentes son los sensores, ¿no? Los sensores están monitoreando, por ejemplo, un edificio industrial, en una planta industrial que tiene 50 líneas de producción. Nos podemos ir a fondo hasta ver cuánto está consumiendo en tiempo real y por medio de la inteligencia artificial crear un patrón, ¿no? Para saber, oye, esto ya salió de parámetros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando ahí? Pues mandamos antes al gerente de operaciones, etcétera. ¿Pero por qué? Por medio de sensores que están conectados siempre y arrojando datos en tiempo real. La automatización es realmente importante en este tipo de edificios o edificaciones porque no interviene el factor humano. Es decir, si a Juanito Pérez, que son las 6 de la tarde y que ya nos queremos ir, se le olvidó bajar el switch o apagar la luz, etcétera, de determinadas cuestiones, pues automatizado eso no pasa, ¿no? No está pensando en qué va a cenar. Eso es de manera automatizada y hay que poner atención también a ello. El Internet de las cosas ya lo mencionamos, ¿no? Muchos dispositivos conectados entre sí, arrojando datos de manera ingente, ¿saben? Sistemas de gestión energética también, los famosos SaaS o plataformas as a service, ¿no? Este tipo de sistemas que también están monitoreando el consumo energético en tiempo real, nos arrojan patrones que podemos usar para tomar las mejores decisiones. Por último, el almacenamiento de energía es algo que, si bien está comenzando aquí en México, creemos que en los próximos 3 años esto va a haber un boom en este tipo de soluciones, que evidentemente no es más que almacenar energía cuando tenemos una, como bien lo mencionaba Patricia, una tarifa horaria más barata, entre comillas, los famosos GDMTH, por ejemplo, que representan el 75% de los usuarios de la CFE, y del consumo también es impresionante. ¿Para qué almacenamos esta energía? Para usarla cuando está más cara la tarifa horaria, ¿no? Por medio de esto, de entrada, nos ahorramos el cargo por capacidad, que es casi el 30% del recibo mensual, ¿no? Y por otro lado, también la inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Es decir, el aprendizaje automatizado de todo este tipo de cuestiones que puede identificar este tipo de patrones y generar oportunidades para nosotros tomar las mejores decisiones con datos. No porque a Juanito Pérez se le ocurrió que era mejor esto, no, con datos siempre. Siguiente. Por último, evidentemente existen desafíos y barreras en México para poder impulsar de una manera más acelerada este tipo de cuestiones y de adopciones, ¿no? La primera es evidentemente una falta de política pública integral, una hoja de ruta bien clara, pero en donde participen entes gubernamentales, entes privados y, por qué no, también la academia. Entonces, hace falta esta hoja de ruta detallada y realista, ¿no? De por dónde nos tenemos que ir y en qué tiempo. Hay varios ejercicios, claro. Por ejemplo, Israel en la mañana hablaba de la hoja de ruta del hidrógeno, ¿verdad? Pues sí, pero vemos la asociación y pues en su mayoría son casi industria privada, ¿no? Tenemos que fomentar ahí también la participación de las 3 hélices, como le dicen, ¿no?
Evidentemente también la dependencia de los combustibles fósiles, como mencionaba Mario, para que tengamos todos un coche eléctrico en México todavía faltan varias décadas. Entonces tenemos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, primero ponemos las electrolineras y los puntos de carga, o primero ya cuando la demanda lo requiera, pues nos movemos, ¿no? Entonces creo que el punto de equilibrio en donde tantito de las dos partes podría funcionar, ¿no? En este tipo de cuestiones, que evidentemente tiene que ver con la baja penetración de los vehículos eléctricos. Y por último, bueno, la resistencia al cambio y también la falta de capacitación, es decir, muchísimas veces nosotros que estamos directo con el usuario final y con proveedores de servicios y fabricantes, nos damos cuenta que no hay una conexión entre el usuario final, ya sea un director de operaciones, ya sea un director general o incluso el ingeniero de mantenimiento, que sabe que necesita algo para mejorar, para ser más eficiente su consumo energético, pero no sabe qué. Entonces, evidentemente el 5% de toda la industria en México pues son grandes corporativos, ¿no? Pero existe otro 90 y tantos por ciento que son las medianas industrias, que son empresas familiares, que tienen un consumo también alto de energía muchas veces, pero que de alguna forma necesitan ese empujón, digamos, o esa orientación en este tipo de temas que ya existen y que se pueden implementar desde hoy, ¿no? Por último, evidentemente, los costos que representan este tipo de soluciones, creemos que también repercute evidentemente en la toma de decisión final, pero también estamos viendo roles más atractivos. Estamos viendo, por ejemplo, en el almacenamiento de energía ya retornos en la inversión de 3.5 a 6 años, en una vida útil de 20 a 25 años, pues evidentemente es una inversión que afortunadamente reditúa y que ahorita ya hay entes financieros que le apuestan a eso. Entonces ya el cliente ni siquiera tiene que invertir como tal un CAPEX completo, ¿no? Esta es mi participación, muchísimas gracias. En SENER queremos construir un mundo más sostenible, impulsando el ecosistema que ayude a instituciones y organizaciones a desarrollar modelos de negocio sostenibles. Nos vamos a apoyar siempre en la ciencia, la tecnología y la innovación, una solución que nos va a permitir dar respuesta a los retos que tenemos por delante. Construyamos juntos soluciones innovadoras con triple impacto en vuestro negocio: impacto económico, financiero, social y climático medioambiental. Muchísimas gracias, Rodolfo. Yo pensaría que podemos preguntarle a la audiencia si tiene alguna pregunta, si no yo tengo 3 preguntas muy precisas para nuestros participantes. ¿Alguna pregunta? Bueno, déjenme empezar con Patti. Patti, pusiste en el centro de tu exposición el tema de la reclasificación tarifaria. Me gustaría que nos platicaras un poco en esta propuesta, ¿cómo has visto a las autoridades con respecto a este planteamiento tan necesario? ¿Encuentras voluntad de las autoridades? ¿Qué hace falta para que esta reclasificación se dé? Pues bueno, llevamos desde el 2019 en este proceso, nos hemos acercado con la SENER, con la CRE, con la CONAGUA, porque esta es una parte también importante de comentarles. El recibo más caro de CFE es Cutzamala. Entonces, la CONAGUA es el mayor cliente en este tema por todo lo que representa Cutzamala, que bueno, nos da agua por toda la ciudad y todo el Valle de México, ¿no? Todo el mundo es muy receptivo. Si ustedes buscan en internet tarifas eléctricas, organismos operadores, van a encontrar exhortos del Senado, de congresos locales, de la Cámara de Diputados, porque hemos estado en ese proceso, ¿no? ANEAS nos conformamos por 32 representantes, uno de cada estado, incluyendo Ciudad de México, que son nuestros consejeros estatales, y ellos nos han ayudado en promover estas acciones desde los congresos locales. Tenemos varios congresos que han hecho estos exhortos, pero ahí se queda, ¿no? Se queda en voluntad, se queda en sí, vamos a hacer algo,
pero no hemos logrado pasar esta parte. Hemos ido a la CFE y en CFE nos dicen, no, es que tiene que ver con el tema de la CRE. Hemos ido con la CRE y nos dicen, no, es que sí, tenemos que justificar cómo no ponerlos en una tarifa industrial, que son como lo que estamos al día de hoy, y de ahí nos regresan con la CFE y con CENER, y así estamos, ¿no? Entonces, no hemos logrado establecer esa ruta correcta para poder lograr esta reclasificación de tarifa y poder tener una tarifa que no sea como un servicio industrial, sino que tenga estas consideraciones de servicio público, o que regresemos al esquema que estábamos anterior, ¿no? Que creo que eso, bueno, ya nos reduce en un 50% más o menos este incremento, que creo que sería importante. Si alguno de ustedes aquí, de mis compañeros panelistas, que son expertos en tema de energía, nos pudiera ayudar, para nosotros sería muy importante poder establecer esta ruta que nos llevara a poder lograr este cambio. Qué interesante. Oye, y nada más por no dejar una última pregunta, ¿cómo fomentar la participación de la ciudadanía en el cuidado al agua? ¿Qué nos podrías decir a nosotros? Híjole, es que yo creo que el agua más cara es el agua que no tenemos. Y hasta que no sufrimos esa parte de no tener agua, no damos este valor de cuidarla, ¿no? Recuerdan seguramente ustedes hace ya prácticamente más de año y medio el tema de la CAE invertida, que dejó a Ciudad de México durante varios días sin agua. Cómo nos pegó a nosotros como ciudad este movimiento, ¿no? Que literal dijeron, vamos a cortar el suministro de agua. En un inicio eran 3 días, luego se alargó un poco, y cómo sí nos pusimos las pilas en los edificios de condominios. Empezaron de que, oigan, pongan botellas de agua, pongan botellas de refresco con arena en los baños para que gasten menos agua, ¿no? O sea, hay cuestiones que podemos hacer, como comentaba, ciertas acciones, como cambiar una lámpara igual, como cambiar una regadera ahorradora, como poner un dispersor en tu lavabo. Pues pequeñas acciones nos van a ayudar esto, porque no nos hemos dado cuenta que este dato que comentaste, que para el 2050 más del 80% de la población vamos a vivir en las ciudades, pero la fuente de abastecimiento del agua es exactamente la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vas a darle agua a más del 40% con la misma agua que tenemos al día de hoy, ¿no? Yo recuerdo hace 5 años que llegué a vivir a la Ciudad de México, en la calle donde vivo, eran 3 edificios, al día de hoy son 20. Y esa misma línea de conducción está dando servicios. Si antes éramos 200, ahora somos 2000, ¿no? Y es la misma fuente de abastecimiento. ¿Qué necesitamos hacer? Reducir nuestro consumo de agua con equipos ahorradores, tardándonos menos. Eso de que dejas la regadera abierta para que se caliente y después te metes, pues estás desperdiciando, ¿no? Pues poner una cubeta, pequeñas acciones que como ciudadanía debemos empezar a implementar, porque ya vamos a llegar a ese punto donde no vamos a tener agua, donde cada día somos más personas, las fuentes de abastecimiento son los mismos, estamos sobreexplotados, estamos contaminados y no estamos generando nada, ¿no? Nosotros desde la NEAS estamos proponiendo acciones como son en reuso. Hay ciudades donde ya están muy preparadas para este tema del reuso. Desafortunadamente tenemos una norma que nos impide hacer esto. Entonces tenemos que empezar a buscar estas soluciones innovadoras para el tema del agua, ¿no? Porque el agua es la misma, pero somos más. Es impresionante, y este tema da para mucho, ¿no? Ahora me gustaría regresar con el contador Zamudio. Empezaría por compartirles un dato. Estaba leyendo, preparándome para moderar este panel, que en el 2035 General Motors ha anunciado que va a dejar de armar automóviles de combustión interna y que solo va a producir autos eléctricos. Tengo la impresión, contador, de que este es un proceso que no tiene vuelta de hoja y que va a seguir avanzando. Y en ese sentido, un poco también ya lo decía Rodolfo, que si es primero el huevo o la gallina, me gustaría que nos platicara un poco sobre cómo acelerar la transición a la movilidad eléctrica aquí en México. ¿Por dónde comenzar? ¿Por el tema de los automóviles o por el tema de los centros de carga? ¿Por la regulación?
por impulsar la conciencia. ¿Por dónde, contador? Bien, es una pregunta interesante. Sí, y regresamos a qué es primero el huevo o la gallina. La realidad es que no nada más General Motors, la gran mayoría de los fabricantes están buscando esa tendencia y sí quieren dejar de fabricar de alguna manera motores de combustión interna, tal vez no en 10 años, tal vez no en 20, pero sí en un plazo, tal vez de 30 años, los motores que se van a manejar van a ser completamente distintos a los que tenemos hoy. En los próximos años lo que va a haber es que vamos a empezar a vivir con motores de combustión interna, pero tal vez ya no movidos solamente por combustibles fósiles, sino que vamos a empezar a trabajar con motores que estén trabajando con etanoles o con algún otro tipo de alcohol que permitan seguir haciendo las cosas tal y como lo están haciendo ahorita. Por ejemplo, los vehículos que actualmente tenemos trabajando podían trabajar con el combustible que tienen ahorita o incluso con combustibles que estén enriquecidos con el 10% de etanol, no tendría ningún problema. Pero pues la tendencia va a ser, primero vamos a cambiar esos combustibles, después vamos a empezar a implementar vehículos híbridos, porque eso es lo que sigue la tendencia. De hecho, en México los más populares son vehículos híbridos y posteriormente serán los vehículos eléctricos. Es complicado pensar si primero debemos de poner los vehículos y después las gasolineras o al revés, porque actualmente con el parque que se tiene, pues para los empresarios hacer un negocio, teniendo no sé, ya no recuerdo el porcentaje de vehículos eléctricos que hay en México, pero es menos del 2%. Entonces, no es negocio para un empresario poner un equipo de carga rápida que va a tener que invertir, no sé, 2 o 3 millones de pesos en la instalación. Entonces, pero, pues sí, por el mediano plazo va a ser, y hay estaciones, sobre todo en carretera, para los que sí es negocio. ¿Por qué? Porque no tienen opciones. Un vehículo eléctrico que va de México a Monterrey y que tiene que cargar en un punto, se va a tener que parar. Entonces, definitivamente hay puntos en los que sí va a ser un negocio. Y aparte, esto es mucho de conciencia. O sea, al final, lo que estamos hablando es, sabemos, todos vivimos todos los días las consecuencias del cambio climático. Lo vivimos en nuestras casas, lo vivimos en nuestras ciudades y desgraciadamente, pues es un tema complejo que no se va a resolver con una varita mágica. Todos tendríamos que poner nuestro granito de arena para ir solucionando esto. Una forma, precisamente, es utilizando vehículos eléctricos, pero, pues, les decía, mucho de estas son políticas públicas, porque si tenemos los vehículos eléctricos, pero se van a recargar utilizando fuentes que utilizaron combustibles fósiles para generar energía, pues no tiene mucho caso, o sea, es una locura. Desgraciadamente, la generación en México, por ejemplo, estamos utilizando incluso combustibles que son muy contaminantes para generar energía. ¿Por qué? Pues porque tal vez nuestro proceso de refrigeración en las refinerías, por lo primero que genera es combustible. Y muchas de las plantas que anteriormente se convirtieron para trabajar con gas natural, porque están regresando a trabajar con combustibles. Y es una política pública. Pero como esa política pública también se podía permitir la generación a empresas privadas, como nos pasó en el gobierno anterior, cuando se permitió que se pusieran granjas de paneles solares o las granjas de hélices, ¿no? de energía eólica que se hizo muy popular en los años pasados. Desgraciadamente, insisto, pues es una política pública que ahora no le dieron tanta oportunidad y pues ya oímos hace poquito lo que pasó con Iberdrola. Pero mucho de eso es lo que se tiene que estar trabajando y mucho de hecho de la conciencia ciudadana para empujar a sus gobiernos a que den esas facilidades. Nosotros estamos convencidos de que sí, es una tendencia que no se puede frenar. En 30 años tal vez sí tendremos que estar hablando de vehículos eléctricos, o decíamos de vehículos que ni siquiera sabemos con qué se van a mover, hidrógeno tal vez, o tal vez algo que ni siquiera conocemos ahorita. Porque la tecnología no va a detenerse. Nosotros somos una generación que tenemos la gran fortuna de estar viviendo cambios que nunca se han visto. No sabemos qué va a pasar dentro de 10 años. Yo creo que nadie tiene la varita mágica ahorita para saber qué va a pasar en 10 años. Y probablemente en 10 años estamos hablando de que los vehículos que actualmente se manejan pues sean completamente distintos. Entonces, creo que sí, al final tendríamos que buscar las políticas públicas para tener la posibilidad de tener un parque vehicular con más vehículos eléctricos, sí, y también tendríamos que buscar la forma de que las empresas o las personas tomásemos conciencia de que tenemos que hacer algo para evitar que sigamos teniendo contaminación utilizando combustibles fósiles. Muchísimas gracias, contador. Y bueno,
Rodolfo, ya lo decía Mario, que el uso de las nuevas tecnologías no se va a detener, y quería agarrarme de ahí para preguntarte sobre cómo observas tú a los consumidores frente al uso de las nuevas tecnologías. Yo de repente tengo la impresión de que a muchos nos cuesta trabajo adoptar nuevas tecnologías que pueden ofrecer, resolver problemas en temas energéticos. ¿Tú cómo lo observas? ¿Qué consejo nos darías para poder implementarlo, no solo a los consumidores personales, sino también a las empresas públicas de energía? Hablabas tú de baterías. Creo que aquí en México a la Comisión Federal de Electricidad le ha costado un poco de trabajo poder adoptar estas nuevas tecnologías. Hay una inercia que es difícil de vencer. ¿Qué observas tú ahí? ¿Cómo se puede vencer esta inercia? Gracias por la pregunta, Arturo. Mira, yo creo que de entrada tendríamos que democratizar un poquito los conceptos, la terminología, cuando usamos o nos expresamos respecto a diferentes tecnologías. No es lo mismo hablar con un ingeniero químico sobre almacenamiento de energía que hablar con las personas o los usuarios finales, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada eso sería un buen primer paso. El segundo paso sería también concientizar sobre las nuevas tecnologías y los beneficios que nos pueden representar tanto al sector industrial, tanto al sector público, tanto a los usuarios como nosotros finales, ¿no? Yo creo que si tú llegas con un empresario y le haces una proyección económicamente atractiva, ¿no? Pues evidentemente de alguna forma no te va a decir que no, ¿sabes? Si le hace sentido y si tiene el recurso, lo hace. Lo cual cambia, por ejemplo, con el sector público, ¿no? Si está el recurso, están los números, probablemente la decisión sea más política que concientizada, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, concientizar a todos y también invitar a todos a sumarnos, a ser más curiosos, a tratar de entender cosas complejas, ¿no? Que es importante y crucial que nos esforcemos un poquito, ¿no? Es decir, la energía como tal es parte de nuestro día a día. Entonces, no podemos hacernos a un lado o voltear hacia el otro. Tenemos que ser más curiosos, informarnos y así también estar al tanto de lo que pasa en nuestro país y en nuestro entorno, ¿no? Y con la cuestión de las nuevas tecnologías, fíjate que apenas estamos viendo cómo va avanzando la tecnología en el caso del almacenamiento de energía. Ahora ya las baterías de ion litio sí van a estar por muchos años más, pero ya se viene otra tecnología como son las baterías de sodio, ¿no? Entonces, que estas baterías de sodio sí están o funcionan más con paneles solares, pero con granjas solares a gran escala, porque ocupan más espacio. Entonces, te digo esto porque son cuestiones que han pasado en los últimos 6 meses, ¿no? Y que estamos viendo también la adopción de este tipo de nuevas tecnologías que debe ser crucial para todos. Hace rato mencionábamos estos tipos de programas de lenguaje generativo como ChatGPT, como Bing, como BARD, etc. Hay que ser más curiosos y hay que ver cómo estas herramientas les podemos sacar jugo. Es decir, cómo podemos hacer nuestra vida más fácil con el uso de estas herramientas, cómo podemos eficientar procesos, cómo podemos hacer un uso más eficiente de la energía que consumimos como persona, es decir, como individuo, como empresa o tu lugar de trabajo y como país, ¿no? Entonces son esas 3 cuestiones, Arturo. Muchísimas gracias, Rodolfo. No sé si tengan un breve comentario que dejarnos como conclusión. Pues yo creo que sería importante, todos creo que hemos coincidido en el tema de políticas públicas. Creo que poder incidir en los tomadores de decisiones es necesario, ¿no? En estos temas de energía, en estos temas de agua, que sin duda pues van vinculados completamente. ¿De qué nos sirve una ciudad inteligente, una ciudad con todas estas innovaciones, autos eléctricos, si van a ser ciudades que no van a tener agua? Entonces esa sería mi reflexión, el poder generar esta vinculación con estos tomadores de decisiones para poder promover políticas públicas que realmente se cumplan, que no sean políticas públicas hechas desde el escritorio y que se queden
en un documento. Muchísimas gracias. Bien, también yo quiero dejar un mensaje final. Al final, las diferentes opciones que se tienen para los vehículos van a estar evolucionando con nosotros o sin nosotros. Realmente los fabricantes están haciendo su tarea, están buscando elementos, están buscando tecnología para ser más eficientes, para tener menos consumo, para hacer que el precio de las baterías, por ejemplo, que antes era un limitante, esté disminuyendo, y todo eso va a hacer que sí tengamos un vehículo eléctrico o un vehículo con alta tecnología a nuestro alcance. Sin embargo, pues es mucho de conciencia de todo, ¿no? Es mucho de que entendamos que las cosas, los cambios se tienen que hacer empezando por nosotros mismos. A veces tenemos la posibilidad de comprar un vehículo nuevo y decimos, bueno, si yo compro un vehículo eléctrico de combustión interna, me va a costar cierta cantidad de dinero. Si yo invirtiese un poquito más, tendría un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido, para empezar aquí en México. Y es cuestión de decidirlo, es cuestión de hacer un pequeño esfuerzo y pagar el precio, no por otra cosa, sino por conciencia propia. Al final, si logramos hacer que tengamos un vehículo que sea mucho más eficiente, pues nos beneficia a todos y en el largo plazo te beneficia a ti también en tu bolsillo. Pero es cuestión de hacer las cuentas y de tomar la conciencia. Y decíamos, la tecnología va a seguir creciendo. Nosotros somos una generación que estamos viviendo en cambio. Nuestros hijos, nuestros nietos, eso ya lo traen desde la sangre y va a ser mucho más fácil para ellos. Sin embargo, pues es cuestión de que nosotros tengamos la educación y dejemos la educación en ellos para que aprendan a aprovechar eso y para hacer una sociedad más exigente. Ese sería mi mensaje. Yo por último agregar nada más, primero agradecer mucho la invitación, Pedro, y a los panelistas, Arturo, Mario, Patricia, y simplemente invitarlos a lo que acabo de decir, ser más curiosos y que no le tengan miedo a palabras un poco raras que puedan ahí medio sonar raro. Adelante, ustedes investiguen y tratemos de entender juntos y aplicar todo eso e impulsar todas estas soluciones que ya podemos hacer y que podemos aplicar en nuestro lugar de trabajo, con nuestros jefes, etcétera, en la industria y en cualquier otra institución. ¿Vale? Muchas gracias. Y muchísimas gracias a Factor Energético por habernos convocado, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes que estuvieron presentes. Gracias.